Hermanos, el mundo digital ha traído grandes ventajas al mundo y también a la iglesia cristiana. El día de hoy nos vemos beneficiados por la tecnología digital. Por ejemplo, en este momento ustedes están escuchando este sermón en parte porque tenemos un micrófono. Hay algunas personas que podrán estar viendo este mensaje después a través de medios digitales. También la manera en que nos organizamos o que nos comunicamos, en cierta manera se ha hecho posible gracias a eso, a la comunicación y a la tecnología digital. Pero esta tecnología también nos da acceso a información que puede ser perjudicial para los creyentes. Porque por un lado, aunque el Internet ha propagado la sana doctrina y ahora tenemos más acceso que nunca a buenos mensajes de la Escritura, a buena enseñanza de la Escritura, también se propagan falsos evangelios y falsas doctrinas. Casi cada día me sorprendo por algún video que veo en redes sociales, muchas veces dentro de iglesias que se llaman a sí mismos cristianas y que tienen como propósito, por lo menos supuestamente, proclamar a Cristo, en donde suceden cosas en donde son claros engaños. Algunas veces los engaños son un poquito más sofisticados y otras veces son engaños terribles y abiertos en donde se usa la Escritura tergiversándola para que la persona que está al frente o las personas que están al frente puedan seguir engañando a la gente. Hermanos, ustedes deben de tener un discernimiento bien formado por la palabra de Dios. Ustedes deben de llegar a tener un discernimiento de tal manera que cuando sean expuestos a algo así, inmediatamente puedan decir: esto no viene de Dios, esto no viene de Cristo, esto es contrario a la revelación que Él nos ha dado, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso. Y hermanos, algo así les había pasado a los Gálatas. Una desviación doctrinal. Y en esta porción de las Escrituras, Pablo los exhorta a permanecer en la verdad del Evangelio. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Debemos permanecer en la verdad del Evangelio. Y vamos a ver varias razones para esto. Primero, debemos permanecer en la verdad del Evangelio, primer punto, porque somos conocidos por Dios. Somos conocidos por Dios. Vean conmigo el versículo 8, estamos en Gálatas 4. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hermanos, Pablo le está hablando a los Gálatas. Él había sido testigo de la vida pasada de los Gálatas. No le era sorpresa lo que habían sido antes. Puesto que no conocían a Dios, servían a dioses falsos. En el caso de los Gálatas, probablemente estos dioses falsos representaban estatuas con dioses paganos. Recuerden que la cultura en la que vivían los Gálatas era la cultura greco-romana. Los romanos habían adoptado muchos de los dioses griegos y los habían renombrado, les habían puesto otros nombres, pero eran muy similares con algunas variaciones. Además de ese panteón de dioses grecorromanos, las diversas regiones en el mundo antiguo tenían sus dioses locales, tenían sus deidades locales y la gente les erigía estatuas o nichos o algunas, por ejemplo, en aquel tiempo el padre de familia muchas veces funcionaba como una especie de sacerdote de la casa del dios, de la casa del dios de la región. Y Pablo entendía eso. Pero yo les voy a decir algo, hermanos, porque a lo mejor decimos, bueno, eso era antes, ¿verdad? El día de hoy ya no estamos inclinándonos ante Zeus o Poseidón o Júpiter o Saturno. Pero hermanos, hay dioses modernos, los dioses que nosotros ponemos en nuestro corazón, dioses falsos del dinero, dioses falsos de las adicciones, dioses falsos de la vanagloria, dioses falsos del orgullo. Hermanos, muchas personas se inclinan ante este Dios
¿Saben a lo que me refiero, verdad? Y eso es el Dios de su corazón, es lo que los tiene agarrados por el corazón. Y hermanos, aunque ese era el pasado de los Gálatas, en el próximo versículo vemos la realidad hermosa de los creyentes en Jesús. Miren el versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, no es que Pablo se haya equivocado al decir conociendo a Dios. Ciertamente aquellos que somos de Cristo conocemos a Dios. Pero Pablo quiere ser muy preciso y no dar lugar a que los gálatas piensen que conocer a Dios es algo que ellos puedan hacer por sí mismos. Muchas personas creen que conocer a Dios es algo que puedes hacer por ti mismo. Y por eso Pablo agrega más bien siendo conocidos por Dios. Porque esa es la realidad de los creyentes. Dios nos conoce. Dejen por ahí un separador, pero vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Perdón. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. En Romanos 8, 29 nos habla aquí el apóstol Pablo también, solo que en lugar de los Gálatas le está hablando a los romanos, en Romanos 8, 29, y nos habla de que nosotros somos conocidos por Dios. Miren lo que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra, a los que antes conoció, es una palabra que habla de intimidad, habla de ese conocimiento perfecto que Dios tiene de todos aquellos que son sus hijos. Hermanos, todos nosotros antes de Cristo estábamos en rebeldía, en rebelión. Y no es que Dios vio a futuro y dijo, mira a Emmanuel, sí, qué tipazo, a él sí lo voy a salvar, porque ahora conociéndolo de antemano me doy cuenta que vale la pena él. No, ¿qué vio Dios cuando me vio? Vio rebelión, vio pecado, vio que yo sería un rebelde y dijo, a ese pecador lo voy a rescatar y le voy a demostrar mi gracia redentora y salvadora. Dios nos conoce, Dios te conoce. El que Dios nos haya conocido es una de las bases de nuestra salvación, de la gracia con la cual Dios salva a los pecadores. Hermanos, de la misma manera que amamos a Dios porque Él nos amó primero, podríamos decir que conocemos a Dios porque Él nos conoció primero. Si regresan conmigo a Gálatas, dice, siendo conocidos por Dios. Pablo por eso no puede creer que habiendo sido conocidos por Dios y por lo tanto conociendo a Dios, los Gálatas se habían regresado a la esclavitud del legalismo. Es increíble pensar que Dios te conoce. Es increíble pensar que Dios nos conoce. Cuando estábamos más chicos, mis hermanas y yo, normalmente en Navidad veíamos una película que nos gustaba ver, ¿verdad? Una de esas películas familiares y no necesariamente es que la esté recomendando ni nada, pero me acuerdo de una escena al final de la película en donde está como un superhéroe y un niño. Y lo que el niño no sabe, y disculpen que se las voy a spoilear un poco, ahí disculpen por eso, pero entonces el niño no sabe que el que está vestido de superhéroe en realidad es su papá, él no lo sabe. Y entonces en la escena del clímax, por así decirlo, de la historia de la película, el superhéroe dice el nombre del niño, le dice Jamie. Y entonces en la película hace un zoom a la cara del niño y los ojos se le ponen de este tamaño, ¿verdad? Y lo que dice el niño es, sabe mi nombre. Y esa es una escena que, aunque esa película la vi, no sé hace cuántos años, pero muchos, ya, se me ha quedado en la cabeza. Cuando el niño
dice, sabe mi nombre. Hermanos, eso no se compara en lo más mínimo, en que el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de las galaxias, el creador de toda la flora y toda la fauna, sepa tu nombre. Les voy a leer algunos versículos, eso se los voy a leer yo. Éxodo 33, 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Increíble. Isaías 43, 1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Juan 10:3 dice nuestro Señor Jesucristo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Segunda de Timoteo 2:19 dice el apóstol, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Si tú eres de Cristo, Dios te conoce. Y debemos permanecer en la verdad del Evangelio, queridos hermanos, porque hemos sido conocidos por Dios. Nos ha revelado su Evangelio, nos ha revelado su palabra y no podemos regresarnos otra vez a la esclavitud del pecado. Vive a la luz de la libertad de aquel que te ha llamado por nombre. Así que primeramente hay que permanecer en el Evangelio porque hemos sido conocidos por Dios. Y segundo, debemos permanecer en el Evangelio, punto 2, porque el legalismo es destructor. El legalismo es destructor. Vayan conmigo, si no están ahí, a Gálatas capítulo 4, 10 y 11, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, aquí en el versículo 10 se refiere a diferentes fiestas y tradiciones que había en el judaísmo. En la religión judía se siguen hasta el día de hoy muchas tradiciones, como el reposo del día sábado, además de muchas fiestas que suceden en meses específicos, en tiempos específicos, como en luna llena, en años específicos, como la fiesta del jubileo cada 50 años. Y los gálatas se habían vuelto, siendo que eran gentiles, se habían vuelto expertos en la cultura y la religión judía, y los judaizantes habían logrado convencer a los gálatas de seguir estas fiestas judías. ¿Y cómo se sentían ahora los gálatas? Oye, se sentían súper bien, se sentían más espirituales, porque el legalismo te hace sentir más espiritual que los demás. Nosotros sí sabemos verdaderamente, entonces decían, nosotros somos los realmente los que sabemos cómo agradar a Dios. Porque de acuerdo a los judaizantes, para ser salvo tenías que hacerte como judío. Estaba bien que tuvieras a Cristo, pero necesitabas agregar a Cristo. Tenías que agregarle. Pero el Evangelio nos dice que el verdadero Evangelio es para toda lengua, tribu y nación. Pero los judaizantes habían convencido o estaban convenciendo a los gálatas de que no era así. Tenías que volverte judío. Y Pablo está temeroso por ellos, por los gálatas. Piensa el apóstol en los años invertidos en librarlos de la esclavitud, todo para que se regresaran a esa esclavitud. Porque el legalismo es destructor, porque el legalismo te dice que si tú sigues ciertas reglas extra bíblicas y muchas veces antibíblicas, Dios va a estar feliz contigo. Pero se destruye el evangelio de la gracia. El legalismo es una religión externa. El cristianismo bíblico es una fe interna del corazón. Miren el versículo 12, voy a leer la primera parte nada más. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. El apóstol Pablo, fíjense, el corazón de Pablo es tal que siendo él apóstol, está rogando, os ruego, hermanos. Les está hablando con una exhortación, con un ruego. Ya los ha amonestado, sí, pero también les ruega delante de ellos. ¿Y qué les pide? Les dice que se hagan como él se hizo como ellos. Pablo se había hecho como los gálatas
al deshacerse del legalismo cuando vino a Cristo, porque así los Gálatas habían sido al principio. Cuando ellos aceptaron verdaderamente el Evangelio, se habían deshecho de todas estas cosas externas. Y Pablo está diciendo, eso era lo correcto. Pablo había podido hacerse como un gentil a los gentiles precisamente porque entendía su libertad en Cristo. Y Pablo entendió la libertad de la ley y la salvación por la fe sola en Cristo. Y de esa manera predicó y dijo claramente que un judío y un gentil tenían el mismo acceso a Dios. Como después estaremos aprendiendo en otra de las cartas, que el apóstol Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Por medio del Evangelio. Pablo los está llamando a la libertad en Cristo. Y fíjense cómo, aunque el apóstol Pablo les ha hablado fuerte, ¿se acuerdan de Gálatas insensatos, verdad? ¿Se acuerdan cuando le dice quién los fascinó? Aunque los ha exhortado fuerte, no lo está haciendo como un menosprecio, sino como una exhortación. Hermanos, Pablo no está haciendo alarde de la libertad que él sabe que tiene en Cristo. No está diciendo, no, ustedes miren cómo yo sí sé las cosas. No está haciendo un alarde pecaminoso, no está mostrando un orgullo espiritual, no está tratando de decir, miren, yo sí sé, ustedes no saben nada. No es así. A Pablo no le interesa ofender pecaminosamente a las personas. Más bien, él quiere exhortar, él quiere servir, él quiere amar, y esto significa el decir de manera clara, no regresen a la esclavitud. Y muchas personas en iglesias evangélicas están bajo la esclavitud de creer que se van a salvar porque están siguiendo ciertas reglas. Hermanos, muchas veces es difícil discernir entre el legalismo, la libertad y el libertinaje. A veces tendemos algunos hacia el legalismo, algunos tendemos hacia el libertinaje y otros, ¿verdad? Ya andamos de un lado para otro. En algunas cosas somos muy legalistas, en otras cosas nuestro corazón tiende hacia el libertinaje, pero mantenerse en la libertad de Cristo se necesita discernimiento. Y hay personas que están muy seguras de su libertad, pero cuando les preguntas de la Escritura es como, bueno, no sé, es mi opinión. Bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué principios encontramos en la Escritura para informar la manera en que nos estamos conduciendo, ¿verdad? El día de hoy. Eso es súper importante. En 1873, un hombre llamado Philip Glass escribió un himno. El himno se titula Libre de la ley, qué grata canción. No es tan común, fíjense. Pero les voy a leer una estrofa. Dice así el himno: libre de la ley, qué grata canción. Cristo murió y hay redención. Rotos los lazos, cayó la prisión. Cristo me salva, qué gran redención. Y a eso decimos amén. Pero ¿cómo creen que cantaría este himno un legalista? Vamos a usar un poquito de la imaginación. ¿Cómo cantaría un legalista este himno? Diría algo así: busco en la ley mi redención, gano mi parte con devoción, sudo y me esfuerzo bajo mucha presión, Dios me acepta por mi actuación. Esto no debe ser así, hermanos. No debemos de tener ese pensamiento. El legalismo es pensar que mis obras me ganan el favor de Dios. El libertinaje es pensar que mis obras son indiferentes delante de Dios. Entonces, el legalista dice, con mis obras me voy a ganar el favor de Dios. El libertino dice, a Dios no le importa lo que haga o no haga, ¿verdad? Soy libre en Cristo y puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es libertad. Eso es libertinaje. La verdadera libertad es entender quién soy en Cristo y servir en amor a Dios y al prójimo, actuando en el poder de la gracia de Cristo. ¿Cómo puedes saber si el legalismo te está destruyendo?
Después vamos a hablar de libertinaje, ahorita me estoy centrando más en el legalismo, pero después en Gálatas vamos a hablar de libertinaje, porque lo que hace Pablo es siempre balancea y matiza. Ahorita el texto se enfoca más en el legalismo. Pero ¿cómo puedes saber si te está destruyendo? Si te conformas solamente con seguir reglas externas sin que tu corazón tenga una transformación real. A un legalista moderno quizás Pablo le diría algo así: guardas las reuniones, las ofrendas, las oraciones antes de los alimentos, el devocional, todas estas cosas las podemos ir palomeando y pensar, qué buena persona soy, qué buen cristiano soy. Yo creo que cuando llegue al cielo, Dios va a sacar ahí la alfombra roja, ¿no? Y va a decir, por fin llegó, saquen la alfombra, saquen las trompetas, ya llegó. Hermanos, si llegamos, vamos a llegar vestidos en Jesucristo, ¿no? Y diciendo, Señor, vengo a ti con todo lo que soy, pero cubierto de la sangre del Cordero. Y Dios nos recibirá con gran gozo y alegría, pero no porque, oye, no, tú, qué tipazo, no. Cristo en nosotros. Hermanos, si no entendemos que lo que Dios está viendo en nuestro corazón, estaremos igual de perdidos y desviados que los Gálatas. Muchos creyentes evangélicos han confundido el evangelio con el legalismo y simplemente se han cambiado de religión. A lo mejor antes estabas en otra religión, dijiste, ahora tengo una nueva religión, y la nueva religión se llama cristiano evangélico. ¿Y qué hacemos en mi nueva religión? Bueno, en mi nueva religión vamos los domingos, hacemos eso, pero ¿y tu corazón qué? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás cerca de Cristo? ¿Estás tierno por el evangelio? ¿Estás amando a Dios y a tu prójimo como a ti mismo? ¿O estás tan seguro de ti mismo y de tus obras que miras a los demás con desprecio y dices, si algún día llegaras a ser como yo? ¿Se acuerdan ese fariseo que estaba ahí en el templo y veía al publicano? Decía, Dios, gracias, porque no soy como él. Gracias, Señor, de la que me libraste por no ser como él. Yo sí cumplo, yo sí ayuno, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Y ese publicano pecador, él tenía el corazón realmente alineado. Entendía quién era y entendía quién era Dios. Señor, sé propicio a mí, pecador. Entendía que era un pecador y entendía que Dios es un salvador. El otro se quería salvar por sí mismo. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo somos así? Tenemos un corazón legalista. Huye, porque te va a destruir. ¿Por qué debemos permanecer en la verdad del evangelio? Primero, porque somos conocidos por Dios. Segundo, porque el legalismo es destructor. Tercero, punto número 3, porque el evangelio es invaluable. El evangelio es invaluable. Miren en el versículo 12, la parte B, es decir, la segunda parte. Voy a leer el 12, segunda parte, voy a leer hasta el 14. Dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, Pablo parece estar recordando cuando primero llegó a Galacia a compartir el evangelio, y en ese tiempo los gálatas no le hicieron agravio alguno, sino todo lo contrario. Las escrituras no nos revelan cuál era la enfermedad del cuerpo que tenía Pablo, y tampoco nos dicen por qué esta enfermedad causó que Pablo les predicara el evangelio, porque ya vieron que dice en el 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esa es una parte donde la Biblia no nos revela cuál es ese principio de por qué esta enfermedad causó que les compartiera el evangelio a los gálatas. No nos dice. Ha habido varias, vamos a decirlo, hipótesis entre pastores y teólogos. Una de las más populares, que probablemente algunos hayan escuchado, es que Pablo tenía algún problema en sus ojos. Pudiera ser, no sabemos a ciencia cierta, sería un error dogmatizar, pero algunos han dicho que quizá tenía algo como oftalmia, una inflamación en los ojos,
o alguna otra cosa. Recuerden que el apóstol Pablo había pasado por tantas pruebas y tribulaciones y lo habían golpeado y lo habían azotado y había estado en cárceles y en calabozos y en naufragios. Quizá en algo, ¿verdad? Su vista o alguna otra parte de su cuerpo se vio afectada. Ahora, si fuera algo de los ojos, eso explicaría el próximo versículo, donde dice, en el versículo 15, donde dice: doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, que a lo mejor Pablo, ¿verdad?, está tratando de hacer una relación como para que ellos sepan bien de qué está hablando. Además, en Gálatas 6:11 lo veremos cuando lleguemos, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y algunos creen que quizá es porque Pablo estaba firmando personalmente la carta, y al tener un problema en los ojos, ¿qué hacemos cuando tenemos algún problema en los ojos? Bueno, hacemos la letra más grande, y pudiera ser literalmente lo que Pablo está diciendo. Lo que sí sabemos es que los Gálatas habían recibido a Pablo como un mensajero de Dios, como un ángel. Incluso más allá le recibieron, dice, como a Jesucristo mismo. Qué contraste con la manera en que ahora lo estaban tratando al abandonar las enseñanzas apostólicas del Evangelio. Por eso continúa en el 15, vean el 15 y el 16, dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Los Gálatas ya no tenían satisfacción en el Evangelio y estaban encontrando su satisfacción en las obras de la ley. Hermanos, aquí Pablo está diagnosticando, porque esta es la palabra de Dios, el mundo evangélico moderno, en donde parece que cada domingo es: ok, ya nos aburrió el Evangelio, ¿qué otra cosa podemos hacer que a la gente le guste? Y entonces a veces en estas iglesias tienen juntas, ¿verdad? Y dicen: ok, ¿qué sigue para el próximo domingo? No, pues este domingo, pastor, ¿cómo ves este domingo? Entra en moto. Ok, va. Y entra en moto. ¿Por qué? Porque la gente ya está aburrida, ¿no? Y el problema es que el próximo domingo sigue algo diferente. Ya fue lo de entrar en moto. ¿Y ahora qué? Y hermanos, luego entran en tirolesa, ¿verdad? Y llega un momento en donde dices: ¿qué está pasando aquí? Porque nos hemos cansado, nos hemos aburrido del Evangelio, de la transformación que Dios hace. ¿Por qué? Porque no tenemos la vista en lo eterno. Muchas denominaciones completas se han desviado del Evangelio del Señor Jesucristo porque dijeron: mira, ya nos aburrió esto, vamos mejor a hacer esta otra cosa. Y hermanos, muchos cristianos, y a lo mejor tú, estás viviendo una vida insatisfecha porque estás buscando tu satisfacción en algo que no es Cristo. Ten cuidado, ten cuidado. Pablo da testimonio que ellos antes se hubieran sacado sus ojos por el tremendo valor que le daban a Pablo como un mensajero del Evangelio. Todos consideramos nuestros ojos como de gran valor. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy en la mañana que salí de la casa y estaba el sol? Me puse lentes de sol. ¿Por qué? Para proteger mi vista, ¿verdad? Y si una persona trabaja en una construcción o está soldando algo, ¿qué hace? Se protege la cara, se protege los ojos. Incluso usamos una expresión: me costó un ojo de la cara. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son de gran valor. Pero ¿alguien estaría de nosotros literalmente dispuesto a dar nuestros ojos por algo o por alguien? Bueno, tendría que hacer una cosa increíblemente excepcional. Increíblemente excepcional. Yo creo que la mayoría de ustedes pensamos, y yo también, bueno, ¿qué sería esa cosa, no? Que yo estaría dispuesto a literalmente dar mis ojos. ¿Ven lo que Pablo está tratando? Por eso está usando él esta imagen, para que veamos la manera en que los Gálatas habían recibido el Evangelio. De esa manera, así consideraban los Gálatas a Pablo como el mensajero de Dios del Evangelio. Pero ahora decían: Pablo, ahora tú eres como un
enemigo. ¿Ya vieron ahí cómo dice? En el versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hermanos, a veces decir la verdad a las personas les incomoda tanto que te ven como enemigo. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos los pastores, los predicadores y cada uno de ustedes que comparte el evangelio con alguien más. Si estás dispuesto a que la gente diga, él es como mi enemigo, pero en realidad lo que quieres es decirle la verdad en amor. La verdad en amor. Así estaba Pablo. Ok, ¿por qué hay que permanecer firmes? Porque somos conocidos por Dios, porque el legalismo es destructor, porque el evangelio es invaluable, y una cuarta y última razón es porque desviarse es fácil. Porque desviarse es fácil. Miren el versículo 17 y el 18. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hermanos, los legalistas que habían entrado a la iglesia de Galacia eran muy celosos, pero era un celo egoísta. Querían apartar a los gálatas de la enseñanza apostólica, de la enseñanza bíblica. Querían que se volvieran celosos, pero de ellos, no del evangelio, no de Cristo, de ellos. Y Pablo admite que existe un celo piadoso. De hecho, las escrituras en Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces hay un celo que es piadoso. Y dice el apóstol Pablo, él admite que el celo piadoso debe existir siempre y no solamente cuando él estaba. Que esa es la tentación que tenemos, ¿verdad? Servir el ojo. Y eso es algo que yo también les digo a ustedes, hermanos. El celo por Dios, el celo piadoso, no tiene nada que ver con si está o no está el pastor, ¿verdad? Es delante de nuestro Dios, siempre. Lo mismo conmigo. Un celo piadoso se demuestra por una persona que entiende el evangelio y genuinamente quiere obedecer la palabra de Dios. Genuinamente quiere obedecer la palabra de Dios. Una persona con celo piadoso tiene las prioridades que Dios tiene, pero los legalistas tenían un celo impío y eso le causaba dolor a Pablo. Miren el versículo 19 y 20. Dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hijitos míos es una expresión que se usa un par de veces las usa Juan Apóstol. Es la única vez que la usa Pablo. Aunque Pablo había sido maltratado, lo habían tratado mal, Pablo tenía a los gálatas en su corazón. Tanto era el dolor que sentía que lo asemeja al dolor de parto. Pero dice, vuelvo, porque ya había sufrido cuando ellos habían nacido espiritualmente. Y ahora dice, vuelvo a sufrir. Y ven aquí cómo el apóstol Pablo está actuando de esta manera como un padre o una madre hacia sus hijos. Con ese amor profundo. Yo lo veo ahora con mis hijos, ¿verdad? A veces le dices a uno de tus hijos, no debe de hacer eso. Sabes que eso es lo mejor para él a ciencia cierta. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Le dices al niño, no vayas a meter el dedo en el interruptor. ¿Qué escucha él? Hay que meter el dedo en el interruptor, ¿verdad? Y entonces tienes que ser muy firme porque es muy peligroso. Entonces le dices, no. ¿Y qué hace? Empieza a llorar. En ese momento no lo entiende. Y a lo mejor hasta tú te conmueves un poquito, ¿verdad? Cuando le ves así las lágrimas que le salen y está llorando como si le hubieras negado algo así enorme, ¿no? Pero tú sabes, tiene que ser no, porque soy su papá. Y porque lo amo y porque sé que eso es un peligro para su vida. Tengo que protegerlo.
Así está Pablo actuando. Y se sentía perplejo, anonadado de lo que sucedía en la iglesia de Galacia. Hermanos, cuando una falsa doctrina entra a la iglesia y busca socavar a la iglesia, típicamente viene por dentro. A veces es más fácil decir, no, lo de afuera no. Es más difícil cuando viene por dentro. Eso había pasado con los judaizantes. Por eso advierte el apóstol Pablo. Y es por eso que cada uno de ustedes tiene que estar entrenado de manera individual para decir, esto no es bíblico. Esto no es correcto. No, sí, pero es que es mi opinión y está bien padre. Podrá ser tu opinión, podrá parecerte muy padre o lo que sea, pero si no es bíblico, no lo vamos a seguir. Tenemos que como iglesia llegar a esa convicción en que no tengan que venir necesariamente a decir, pastor, y ustedes que sepan, que lo puedan identificar. Hace años, mi padre él fue líder de jóvenes por mucho tiempo, y vino un muchacho a la reunión y había experimentado una conversión, por lo menos eso es lo que él decía, ¿no? Y estaba muy emocionado. Traía una Biblia, me acuerdo, una Biblia grande, la traía para todos lados. No quería hablar de nada más que de la Biblia, ¿verdad? Si tú le preguntabas, oye, ¿cómo te fue el día de hoy? Te decía, me fue bien, pero ¿qué significa Gálatas 4? ¿Verdad? Siempre todo traía mucha emoción y siempre quería estar haciendo cosas espirituales y todo lo demás era como que no importaba. Y de repente desapareció. Ya no regresó. ¿Dónde está? Llámelo, no contestaba. Y un día íbamos caminando, papá y yo, me acuerdo que íbamos por el metro, por una de las estaciones del metro allá en Central, en la colonia Central, y íbamos caminando papá y yo, y lo vemos que viene así, se viene acercando, y entonces papá lo ve y le dice, oye, fulanito, y él levanta la vista, ve a mi papá y hace así, ¿y cómo estás? Oh, bien. Oye, te esperamos en la iglesia. Sí, ahí después voy a ir. ¿Y sí sí? No lo volvimos a ver. Hermanos, yo espero en el Señor que Él haya regresado a los caminos del Señor. Pero mi propósito el día de hoy, y es por eso también que retengo la privacidad de su nombre, es para decirles algo. Tú y yo tenemos un corazón así, pronto a desviarse. No digas, bueno, sí, él y yo, no. Prontos a desviarnos somos, hermanos, como ovejitas, somos como ovejitas, ¿verdad? Nos desviamos. Es fácil desviarse. Todos ustedes conocen a una persona como el ejemplo que acabo de dar. Permanecer en el Evangelio, hermanos, la única manera de hacerlo es cuando entiendes la gracia de Dios, te entregas a Él diaria y renovadamente y dices, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, quiero continuar en el camino de la salvación. Soy tuyo y quiero ser tuyo. Vivir una vida de santidad y obediencia en amor a Dios es muy importante, pero no confundas tu santificación con tu justificación. Dios te justifica por la fe. Confía sola y plenamente en la obra de Jesucristo, y si tú te entregas a Jesucristo, Él nos protege. No permitas que el legalismo te quite el gozo de la libertad en Cristo. Ten cuidado de saltarte al otro lado del libertinaje. Permanece en la verdad del Evangelio. Dios te conoce, le has conocido. Permanece en el Evangelio. Hermanos, si quieres permanecer en el Evangelio, permanece cerca de la palabra de Dios. Permanece cerca de la revelación de Dios. Ten un corazón tierno por Dios y por tu prójimo, y pide diariamente al Señor que por su gracia y su misericordia te conceda el permanecer.
Y esa es la gran promesa que tienen aquellos que han sido regenerados por Dios. Es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confía en el Evangelio, confía en tu Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, y te pedimos perdón por nuestro corazón pronto a desviarse. Dice un himno antiguo: pronto a desviarme, Señor, lo siento en mi corazón. Y es verdad. ¿Cuántas veces no hemos sentido el empuje o el arrastre de nuestra carne? ¿Cuántas veces no hemos sentido la cosquilla de la duda? ¿Cuántas veces no hemos dicho: Señor, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente me escuchas? Pero aquel que en ti confía, Señor, aquel que en ti pone su confianza, tú no avergüenzas a aquel que en ti confía, Señor. No seremos avergonzados. Ayúdanos a confiar, pero a confiar en ti, en tu Hijo, en tu Evangelio, y ayúdanos a no desviarnos, Señor. Cuando viene la tentación externa, cuando viene la ideología externa, cuando vienen las falsas doctrinas, que podamos decir: firme estoy, seguro en Cristo. Firme estoy, seguro en Cristo. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Necesitamos de ti y lo rogamos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.